Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué honor, qué gusto, qué placer estar de nuevo aquí con ustedes. Ayer habíamos pronosticado estar de nuevo hoy con otro video sobre Mateo y aquí estamos. Gracias a Dios, gracias a un montón de circunstancias necesarias para que alineadas uno pueda hacer este pequeño esfuerzo por mantener una voz crítica hacia el status quo cristiano que a la hora de hablar de cuestiones proféticas realmente deja muchísimo, muchísimo que desear. Y uno se ha visto en la obligación casi de tener que salir a aclarar ciertas cosas. Es la humilde intención y el humilde propósito de este canal. Tratar de dejar una perspectiva clara sobre las posturas escatológicas de, de la escritura en toda su extensión. Estamos aquí hoy para hacer Mateo. Mateo tiene unas connotaciones apocalípticas, como suele decirse, o escatológicas, mejor, yo prefiero, muy profundas en varios de sus pasajes. El capítulo 13, casualmente, que estamos estudiando en el otro curso de escatología, es un capítulo clásico de escatología, y los capítulos 24 y 25, que son los capítulos que estamos recorriendo aquí, son una porción de la escritura imposible de ignorar a la hora de abordar el tema profético. Entonces, nos toca hoy un pasaje en el cual Jesucristo, estamos todavía en Mateo 24, pero en este pasaje Jesucristo hace alusión a la abominación desoladora que ocurrirá en instancias del templo, en el lugar santo, incluso menciona Jesucristo, del cual habló el profeta Daniel, dice Jesús. Y entre paréntesis, son muy pocos los paréntesis que hay en las palabras de Cristo. Hay que prestar mucha atención cuando aparece uno. Entre paréntesis, él dice, el que lee, haciendo referencia al profeta Daniel, que es el que dijo estas cosas, el que lee, entienda. Entre paréntesis, el Señor Jesucristo deja allí como de tarea para los cristianos el investigar, indagar y profundizar acerca de esta gran profecía del profeta Daniel que aún espera su cumplimiento. Hay una escuela o una línea historicista que dice que esto ya se cumplió en el pasado, pero esta escuela que quiere dar por cumplidas todas las profecías de Apocalipsis en los tiempos pasados, tropieza con muchísimas otras cuestiones que trata de disimular y que son imposibles de dejar de lado. Permítanme que vaya a, como tenemos por costumbre en este estudio, un pequeño editorial de introducción a lo que va a ser nuestra lectura en Mateo. Desde la perspectiva escatológica que sostenemos en este canal, que es dispensacionalista, milenarista, quiere decir, creemos que Cristo vendrá y traerá un reino literal en esta tierra, y por supuesto también pretribulacionista, creemos que los creyentes serán arrebatados antes que llegue el tiempo de la tribulación. Creemos que el tercer templo al que se alude en las Escrituras no podrá ser reconstruido sino hasta que un evento de magnitudes extraordinarias, me refiero al arrebatamiento, cambie
el estatus político mundial. El arrebatamiento supone el fin de la era de la Iglesia y el inicio del período de tribulación y gran tribulación. Dicho período está reseñado con la aparición espontánea de un líder que reunirá todos los requisitos necesarios para gestionar de manera sobrenatural dicho caos, el caos que vendrá como consecuencia del arrebatamiento. Este líder, que aparecerá espontáneamente, con capacidades sobrenaturales, en su rol político y diplomático, hará un enérgico y audaz llamamiento a la paz y al orden internacional, logrando, entre otras cosas, un acuerdo entre judíos y musulmanes por 7 años. Esas condiciones, el rapto y la inmediata aparición de la bestia, aunque no aún abiertamente, ¿no?, parecen ser las únicas capaces, estas condiciones, de cambiar el estatus político, social y territorial actual, en que ha quedado estancada la relación entre ambos pueblos desde hace más de un siglo con la aparición del sionismo. Mientras tanto, aunque totalmente imposibilitado, el sionismo lucha por aumentar sus posibilidades de progresar en sus planes sobre la reconstrucción del tercer templo. Lo que voy a leerles a continuación es un resumen ejecutivo de lo que está haciendo el Instituto del Templo y algunas otras organizaciones sobre este tema. Preparación de material y cuestiones técnicas, herramientas, vestiduras, etc. El Instituto del Templo sostiene que ha reconstruido o reproducido decenas de recipientes y piezas del culto de oro, plata, cobre, las vestiduras sacerdotales, incluido un éfod de sumo sacerdote, maquetas del templo, todo conforme a especificaciones rabínicas, halágicas, y esto es parte del discurso público. Estamos, dice el Instituto del Templo, listos para reanudar el servicio divino cuando sea posible. En cuanto a formación de levitas y sacerdotes, existen programas y cursos dados por el Instituto del Templo y otros centros religiosos nacionalistas sionistas para enseñar las leyes y prácticas del servicio del templo. Esto incluye la revisión de genealogías sacerdotales, rituales, música levítica, procedimientos técnicos, etc. Reportes señalan que centenares de hombres con linaje presuntamente sacerdotal participan en algún tipo de adiestramiento. Cuestiones de pureza ritual y la vaca roja. El Instituto del Templo y grupos afines le dan mucha importancia a identificar y criar la famosa vaca roja, impecable, condición requerida según la tradición para las purificaciones necesarias antes del culto completo, y publican guías e iniciativas sobre el tema. Sobre la investigación halágica y el diseño arquitectónico se han producido estudios, planos y materiales didácticos exhibidos en videos, conferencias, etc., que buscan fijar una versión aprobada del templo y sus rituales para poder presentarla como proyecto operativo
en el momento político oportuno. Contexto político y resistencia práctica. Aunque hay preparación religiosa y técnica, el obstáculo central no es técnico, es político y territorial. El monte del templo está bajo el control y la custodia musulmana. El status quo es extremadamente sensible. Prensa israelí y análisis señalan que movimientos políticos nacionalistas han presionado con la intención de presentar planes públicos sobre el tema, pero construir efectivamente exige saltar importantes barreras diplomáticas de seguridad y de orden público que el sionismo aún no está dispuesto a saltar. ¿Qué hay acerca de los actores y de la diversidad de apoyos a este proyecto? Bueno, además del templo, del Instituto del Templo, que es el líder más visible y mediático en toda esta cuestión, hay rabinos nacionalistas, ciertos grupos hasídicos, organizaciones civiles, promoviendo la preparación práctica, ¿no? Por ejemplo, hay institutos de formación para sacerdocio, etc. Y hay también mucha difusión mediática y contenidos que tratan de normalizar la idea de que la reconstrucción del templo es algo inminente. ¿Qué significa todo esto en síntesis? Bueno, en términos de capacidad religiosa y material, hay mucha infraestructura simbólica, elementos simbólicos y cuestión de recursos humanos ya disponible. Utensilios, vestiduras, conocimientos, etc. Pero no existe consenso político ni, mucho menos, control del lugar para comenzar la obra abiertamente por parte del sionismo sin una crisis mayor ante la inexistencia de un acuerdo entre ambos pueblos. La hipótesis que sostenemos en nuestra escatología de que es necesario el rapto para que surja una figura política, la bestia, que usando diplomacia y poder logre pactar una paz temporal que permita con la reconstrucción del templo, encaja con la realidad práctica. Hay actores listos para materializar el culto en cuanto aparezca una ventana de oportunidad política que haga viable actuar en el monte del templo. Pero mientras que el estatus político siga tal cual como está, es imposible. Las organizaciones religiosas han dejado buena parte del trabajo técnico hecho ya sobre el Instituto del Templo, ni hablar. Lo que falta es la llave política y de seguridad que al día de la fecha no existe. El Instituto del Templo y grupos afines han hecho avances palpables sobre objetos rituales, vestiduras, formación de sacerdocio, investigación alágica, proyectos de difusión, todo. Sin embargo, el factor decisivo sigue siendo la cuestión política territorial. Mientras el monte del templo permanezca bajo la custodia musulmana, la reconstrucción exige una solución política mayor, trascendente. El rapto tendría la capacidad de alterar radicalmente el equilibrio político para que los actores y recursos preparados comiencen y terminen la reconstrucción del templo
y la reinstauración del servicio de ese maravilloso templo en el cual eventualmente se sentará nada más y nada menos que el anticristo. Bienvenidos al estudio de Mateo. Bienaventurado el que no se escandalice de mí, dijo Jesucristo a los judíos. Es un escándalo, sigue siendo un escándalo. Este estatus, ya que hemos usado tanto esta palabra en la introducción, sigue permaneciendo tal cual. Jesucristo es causa de división y de escándalo en el mundo judío y en el mundo musulmán también. Es interesantísimo ver cómo la historia ha tomado tantas formas a lo largo de estos 2000 años y sin embargo todo parece indicar que ahora todo el cúmulo de cuestiones políticas y geopolíticas mundiales que están ocurriendo se concentran y están gravitando más que nunca en esa región del mundo de una manera dramática. Ya si nos ponemos a ver la cantidad de decenas y decenas de miles de civiles muertos, tanto de un lado como del otro, pero especialmente del otro, me refiero al lado palestino. El Estado moderno de Israel, fundado por la obra que no puede dejarse de lado del sionismo. Sobre el sionismo, quienes siguen este canal sabrán la postura que yo tengo sobre ese movimiento político. Es imposible no mencionar todo el apoyo y todo el logro que el sionismo ha logrado con el curso del último siglo, junto con la ayuda del Imperio Británico, especialmente estamos hablando antes de la Primera Guerra Mundial, donde ya había proyectos de colonizar esa región y que sirviera simple y llanamente de una cabeza de playa para, primero, el Imperio Británico y segundo, el Imperio Norteamericano, tal como lo está haciendo hoy. El problema hoy por hoy es que el conflicto que ha logrado generar el sionismo en Medio Oriente y la matanza indiscriminada de inocentes es tan grande que lleva un malestar tremendo al imperio que lo avala, que es el Imperio Norteamericano. Y hay ocasiones históricas en las que el Imperio Norteamericano, como también el Imperio Anglosajón, cuidado, han querido desmarcarse o despegarse un poco de la barbarie que supone la política sionista en esa región. Es terrible. Hoy por hoy estamos quienes seguimos las novedades, las noticias de última hora en torno a la crisis de Medio Oriente. Hoy por hoy estamos en un momento terriblemente álgido, en el cual no voy a entrar porque no viene al caso, pero seguramente más adelante, cuando estudiemos Apocalipsis, nos toque entrar en materia y desnudar hasta lo último a cada uno de los actores que están involucrados ahí, que sin querer, aparentemente, contribuyen a darle forma a aquel escenario predicho por la Escritura para el fin de los tiempos. Por eso nos llama tanto la atención desde este humilde punto de vista todo lo que está aconteciendo en el mundo en las últimas décadas y especialmente en los últimos años. Amigos queridos, tenemos hoy la continuación de Mateo. Tengo aquí el PDF que podemos revisar
sobre Mateo 24 y 25. Estamos en Mateo 24, 14. Hemos leído un poco esto. No quiero hacer demasiado, no me quiero ir muy detalladamente sobre lo que dice el manual bíblico que estamos utilizando, porque ya la introducción es larga y va a ser largo el tratamiento de Mateo 24, pero lo pongo porque siempre hay gente que le gusta leer, y por supuesto que esto va a estar en la descripción del video para quienes antes de ver el video quieran ponerse en contexto leyendo lo que corresponde a las lecturas del día de hoy. Prefiero irme a la Biblia y pasar directamente aquí a donde habíamos dejado. Y estando aquí en la Biblia, en Mateo 24, 14, lo último que leímos fue este pasaje. No voy a volver a repetir lo que he dicho acerca del Evangelio del Reino. Quienes por casualidad estén por primera vez en este video, no les recomiendo que sigan escuchando este video sin antes escuchar el video anterior y el anterior y el anterior, porque difícilmente van a entender algo, salvo que ya sean relativamente conocedores del tema, si no miran los videos que están antes de este. Pero bueno, estamos hablando en Mateo 24 y 25, las preguntas que los discípulos le hicieron a Jesús. Jesús comienza a contestar estas preguntas. Estas preguntas en parte se refieren a lo que ocurrió en el año 70 con la toma de Tito, de parte de Tito y del Imperio Romano sobre la ciudad de Jerusalén y el templo. Fue un asedio que duró entre 3 y 4 años, fue muy extenso. Hemos leído a Flavio Josefo en algunas cuestiones muy críticas, muy interesantes. Estamos viendo cómo Jesús va desarrollando estas respuestas que los discípulos requirieron, ¿no? Cuando preguntaron. Vamos a ver, cuando Jesús salía del templo y se iba, vinieron sus discípulos a mostrarle los edificios, ese complejo inmenso de edificios que Herodes el Grande había tardado en reconstruir durante 4 décadas, ¿no? Y los discípulos le mostraron esto y Jesús les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Hemos entrado en mucho detalle sobre este tema. Hemos leído literalmente cómo fue el procedimiento que usaron los romanos para levantar las piedras después que pasó el asedio, para retirar el oro que estaba en el templo. Además, Tito ordenó que fueran levantados hasta los cimientos del templo para que las visitas posteriores vieran la magnitud de la construcción, pero más que nada el poder del Imperio Romano en levantar hasta los cimientos, las rocas de los cimientos de semejante construcción. Quiero decir que si la gente venía y veía semejantes rocas, semejantes cimientos, semejante construcción, más asombro todavía debería causar el hecho de no solamente quién los puso, sino quién los sacó. En esa época fue cuando Tito, a propósito, pidió que se dejara un pedazo del muro, que es el muro que sobrevive hasta hoy, el muro de los lamentos, el famoso muro de los lamentos. Es lo que sobrevivió, es lo que Tito dijo: déjenlo para que cuando venga la gente se dé una idea lo que había acá y lo que hicimos nosotros cuando venimos a tomarlo por las malas. Había habido algo de diplomacia romana en tratar de hacer entender a los judíos que debían rendirse, pero los judíos en la revuelta del año 67-68 no dejaron lugar a la diplomacia y directamente el Imperio Romano vino a aplastarlos, cosa que logró. Jesús, mientras que este templo estaba sobre sus cimientos, Jesús le dijo unos años antes, unos 30 años antes,
más o menos 35, entre 35 y 40 años antes, Jesús le dijo, esto no va a quedar piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y así fue. Pero el discurso de Jesús va mucho más allá y se dirige al pueblo judío y especialmente a los judíos que crean en el Mesías. El discurso de Jesús en este capítulo 24 y 25 es profundamente escatológico, habla del futuro, habla de los tiempos del Apocalipsis, habla de la profecía del profeta Daniel, justo hoy vamos a entrar en eso, habla de una serie de cuestiones que serán las características que verán el fin de esta era. Los discípulos le preguntan qué señales habrá de tu venida como Mesías, ¿no? Y Jesús responde detalladamente cuáles serán las señales antes de que Él regrese al mundo a establecer su reino. Y allí es donde empezamos a ver las señales, las semblanzas, todas las maravillas, los prodigios y los juicios que tendrán lugar cuando Jesucristo derrame sobre este sistema los juicios mencionados en Apocalipsis y posteriormente regrese para establecer su reino. De esto hemos hablado las últimas horas que hemos estado acá y hemos llegado hasta el versículo 14, donde Jesús les decía, será predicado este evangelio del reino, el evangelio que Jesús le estaba predicando a Israel en esas instancias, las buenas nuevas de que el rey había llegado. Bueno, este reino que fue suspendido será predicado en instancias del tiempo de Apocalipsis por Israel, será predicado nuevamente, el rey estará por regresar. Jesús les dice que antes del fin, como pueden ver acá, acerca del fin, porque los discípulos quieren saber acerca del fin, antes que esto, Israel deberá predicar el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones. Hay dos palabras que contrastan claramente acá, ¿no? El reino y las naciones. Si uno toma tiempo para estudiar, especialmente la teología del Antiguo Testamento, verá que estos dos conceptos son, dan que hablar, ¿no? Han corrido ríos de tinta en materia de teología sobre el reino de Dios y las naciones. Hasta yo, que no soy nadie, he escrito un libro sobre este tema y siempre lo ofrezco al que quiera, al que esté interesado, se lo envío gratis, solamente me tienen que avisar en los comentarios si alguien lo quiere. Bueno, como requisito, antes del fin, Jesús da muchas de las señales que anteceden ese fin. En el versículo 15 hay una especie de raconto. Jesús va a decir, todo lo que dije lo voy a volver a resumir para que quede claro. En el resumen también va a amplificar varios detalles sobre temas de los cuales los discípulos no habían preguntado, pero Jesús siempre tiene esa naturaleza de revelar mucho más de lo que se le pide. Entonces Jesús hace un punto y aparte en el texto y hay una inflexión y Jesús dice, por tanto, ¿no? Para lo cual habría que leer los 14 versículos anteriores, pero ya lo hemos hecho. Por tanto, dice Jesús, y agrega detalles nuevos. Cuando viereis la abominación desoladora que fue dicha o predicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que lee entienda, dice Jesús, el que lee entienda, entonces
los que estén en Judea huyan a las montañas. Estaba hablando de los judíos del tiempo de la tribulación. No nos olvidemos ni nos salgamos de contexto. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa. La azotea es un concepto arquitectónicamente hablando y culturalmente hablando. La azotea era el lugar en el cual normalmente los judíos tenían actividades. De hecho, había actividades importantes que realizaban en la azotea de las casas. La azotea muchas veces se usaba como un lugar de extensión sobre la cual se hacían actividades, pequeñas actividades domésticas, y la azotea era un lugar al cual los judíos solían, las casas que tenían azotea, no casas más simples que no tenían azotea, pero las casas que tenían azotea eran utilizadas para hacer tareas domésticas y labores. Era un lugar en el cual normalmente parte de la familia trabajaba allí, y había alimentos, había utensilios, había montones de cosas. Jesús hace referencia a esto, y para entender por qué alguien estaría en la azotea, solamente habría que indagar la cuestión cultural judía de la época para entender un poco más la actividad en la azotea. Bueno, el que esté en la azotea, dice Jesús, no descienda a tomar algo de su casa, en plan, voy a hacer las valijas para huir porque van a estar invadiendo, ¿no? Bueno, no habrá tiempo en ese momento, lo que está diciendo Jesús, no habrá tiempo. Los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no se tome el tiempo para llevarse cosas que cree que le serán importantes en una huida. Esta es una huida de emergencia, la cual va a pintar Jesús. Ahora vamos a ver a qué se refiere. Bueno, todo se origina con la abominación desoladora, la bestia, en otras palabras, el anticristo, entrando al templo, profanando el lugar santo y el lugar santísimo y autoproclamándose como Dios. En ese momento, veremos esto más adelante en el estudio de escatología, el anticristo con sus fuerzas, con sus ejércitos, rodeará Jerusalén, la tomará, y aquellos que no se rindan ante él serán pasados a muerte. Entonces va a haber dos opciones: una, quedarse y recibirlo como el verdadero Mesías en tiempos del Apocalipsis, ¿no? Otra es huir. Quienes huyan deberán hacerlo, los judíos que vivan en ese momento allí, quienes huyan deberán hacerlo urgentemente. Ahora vamos a ubicarnos más en contexto temporal. ¿En qué momento será eso? Ahora vamos a entrar un poco en materia a medida que vayamos leyendo. El que esté en el campo, el pueblo en aquella época tenía una economía basada en la agricultura, obviamente, ¿no? Pero todavía, a pesar de que Israel tiene grandes ciudades, todavía gran parte de la economía israelita está basada en la agricultura. Como sea, el que esté en el campo, dice Jesús, no vuelva atrás a tomar su ropa. Son todas cuestiones de contexto que, al ser aplicadas en una futura invasión de Jerusalén en tiempos apocalípticos, quieren pintar una situación de emergencia, y Jesús le está dando a entender a los judíos que no habrá tiempo para explicaciones, no habrá tiempo para pensar, no habrá tiempo de ninguna naturaleza. Será tiempo de huir para aquel que no quiera someterse al anticristo y quiera salvar su vida. Jesús se lamenta haciendo alusión a las que estén embarazadas en aquellos días y que amamanten, porque evidentemente el escape, el traslado de las mujeres históricamente, y aún hoy pasa eso en toda la tierra del Medio Oriente, cuando están bombardeando de un lado y del otro, las mayores víctimas estadísticamente son las mujeres y los niños.
Y no hay mucha ciencia para entender esto, ¿no? Jesús se lamenta de que en esa huida haya mujeres encintas y las que amamanten en aquellos días. Orad, dice Jesús, que vuestra huida, habla de los judíos, no sea en invierno ni en día de reposo, se refiere por sábado. ¿Por qué? Porque ustedes saben, ¿no?, que el día de reposo los judíos están imposibilitados de recorrer una extensión de terreno que sea superior a, no me acuerdo exactamente cuánto es, pero es absurdo. Es prácticamente el día de reposo, el judío está obligado a no moverse de su casa. Muchos son tan observantes de la ley que en ese día, en la huida, estarán en el dilema de romper con la tradición del día de reposo o salvar su vida. Jesús se compadece de toda esta situación y dice: orad para que vuestra huida no sea ni en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué? Bueno, este es el porqué de toda esta cuestión. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo, desde la fundación del mundo en Génesis, hasta ahora, ni habrá jamás. Estamos hablando del periodo de tribulación más grande que el mundo haya sufrido a lo largo de toda su historia. Es curioso cómo incluso Jesús pone este periodo de tribulación por encima de lo que fue el diluvio. Y de esto podríamos dar una explicación, pero creo que no es el momento. Y además no es tan difícil entenderlo. Hay una frase, yo siempre me detengo aquí, porque hay un concepto dentro de la escatología, un concepto que ha ido más allá de los límites del cristianismo incluso. El mundo secular, que no cree en nada de esto, ha oído hablar de la gran tribulación, de la que hablan siempre los creyentes sobre el Apocalipsis. ¿Qué? Bueno, la gran tribulación viene dada por esta frase, estas dos palabras que mencionó Jesucristo. No nos inventamos esto de ningún lado. La gran tribulación es el periodo en el cual Jesucristo hace alusión en Mateo 24, 21. No es un concepto inventado por la escatología. Es una frase sacada de un contexto escatológico de gran relevancia. Cuando, claro, Jesucristo dice: habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás, es para abrir los ojos. Este periodo de gran tribulación es el periodo en el cual Dios comenzará a derramar los juicios de manera vertical en la segunda mitad de esos 7 años de los cuales hemos hecho referencia ya. Vamos a refrescar un poco la memoria. No voy a poner el gráfico que puse el video pasado, pero creo que refrescando un poquito la memoria nos vamos a acordar de cómo es el desarrollo cronológico. Si recuerdan la línea del tiempo, esta línea del tiempo va a estar interrumpida por un evento sobrenatural único en la historia, de dimensiones increíbles, que es el arrebatamiento de los creyentes. Sobre esto no voy a hablar. Llegará el momento en el cual en el libro del Dr. Pentecost hay un capítulo entero sobre el arrebatamiento. Lo vamos a hablar hasta lo último, falta un poco todavía, pero el arrebatamiento es lo que pone fin a la era presente de la iglesia. Posteriormente a este evento tenemos la inmediata aparición de la bestia en un rol político, diplomático, conciliador, haciéndose cargo de esa emergencia global que ocurre como consecuencia del rapto en todo el mundo de todos los verdaderos creyentes, cosa que por supuesto será
presentada como una intervención alienígena extraterrestre. Esto ya lo sabemos, aparte hace más de un siglo que vienen preparando el relato de los extraterrestres. Bueno, nuestro adversario está ahí siempre tratando de disimular la verdad que Dios ha dicho claramente en la Escritura. Pero más allá de esto, con el evento del rapto comienza un periodo cronológico de 7 años literales en los cuales la Biblia hace una gran diferencia entre los primeros 3 años y medio y los segundos 3 años y medio. Estos 7 años están marcados por un evento central que rompe lo que es el orden y la paz relativa, paz y seguridad de la cual habla, ¿no?, el mundo y se jacta. Después del rapto logran una estabilidad, una paz y una seguridad. Esa paz y esa seguridad se destruye cuando este pasaje tiene su cumplimiento. Cuando Jesús dice: cuando viereis la abominación desoladora que fue predicha por el profeta Daniel, el que le entienda. Bueno, en la mitad de los 7 años es interrumpida por el hecho de que la bestia entra en el templo y profana ese templo, autoproclamándose como el único y verdadero Dios en el cielo y en la tierra, y exige adoración de todos los seres humanos. Esto pasa exactamente 3 años y medio después del rapto de los creyentes. ¿Por qué pasa eso? Muchas veces nos preguntamos por qué justo en la mitad de los 7 años el anticristo profana el templo. Apocalipsis nos dice por qué, no hace falta que nos inventemos nada. Nos dice que justamente cuando se cumplen esos 3 años y medio, Dios envía al arcángel Miguel y obliga a Satanás a descender desde el cielo a la tierra con todos sus ángeles, y nos dice Apocalipsis que Satanás desciende obligado por el arcángel Miguel, que hay una gran lucha en el cielo, en la cual Satanás es humillado y obligado a descender a la tierra, y el pasaje claramente nos dice: Satanás sabe que le queda poco tiempo y desciende obligado con una desesperación de acelerar su programa, que es reinar sobre la tierra. El anticristo, que hasta ahora venía siendo un político y diplomático de manual, se ve obligado a romper sus prácticas y buenas conductas y tomar Jerusalén por la fuerza y proclamarse como único y verdadero Dios, que es exactamente el contexto en el cual estamos acá en Mateo 24, 15 en adelante. A partir de ese momento, esta autoproclamación de la bestia por parte de él mismo como verdadero y único Dios en la tierra y en el cielo, y la obligatoriedad de todos los seres humanos a adorarlo, despierta también la ira de Dios, y comienza Dios a enviar todos los juicios que se mencionan en el libro de Apocalipsis. Será un momento dramático, es el comienzo de la gran tribulación que dura desde la mitad de los 7 años hasta el final, hasta el fin de los 7 años, cuando Cristo regresa en gloria para poner fin a todo eso y establecer su reino. Entonces Cristo está aquí dando detalles de todo ese contexto. Los que estén en Judea, dice Jesús a los judíos, huyan. Los que estén en la azotea no se retrasen buscando cosas. Los que estén en el campo no vuelvan a la ciudad. Ay de las que estén encintas y amamanten. Ojalá ese día no sea un día de reposo ni sea temporada de invierno, porque a partir de ahí los judíos que no quieran rendirse a la adoración del anticristo deberán vivir como puedan, huyendo en el campo, ¿no? Donde tal vez los ejércitos de la bestia no los alcancen. Muchos serán alcanzados, nos dice la Escritura, y muchos no.
Y bueno, y llegamos a este versículo 21 que estábamos hablando. Habrá gran tribulación. No solamente esta tribulación se debe al caos que generará la persecución por parte del anticristo sobre todos aquellos que no quieran adorarle, sino también la gran tribulación vendrá más que nada como consecuencia de los juicios de parte de Dios sobre la tierra. Dice Jesús, si aquellos días no fuesen acortados de manera simbólica, no es que los días van a tener menos de 24 horas, pero es una forma de decir que la ayuda de Dios, paralelamente con el juicio de Dios, esto es así y hay que aceptarlo, no hay ninguna contradicción, no hay ninguna contradicción. Dios en su ira no se olvida de tener misericordia, pero si aquellos días no fuesen acortados, dice Jesús, no fuesen de alguna manera minimizado el daño potencial que habrá tras los juicios de Dios, ninguna persona sería salva. Ninguna persona sería salva. Más, por causa de los escogidos para salvación, aquellos días serán acortados. Entonces, Jesús otra vez vuelve con esta palabra, ¿no? Si alguno os dijere, aquí está el Cristo, o allí, no lo creáis. Estamos hablando, Jesús le está diciendo, en todo ese periodo de tribulación, si algunos se levantan diciendo, ahí está el Cristo, allá está el Cristo, no le crean. Cristo va a decir claramente que, y ya lo dijo, lo va a volver a repetir, va a decir que hasta que no termine ese periodo de tribulación, Cristo no volverá. No habrá ningún Cristo sobre la tierra en el periodo de gran tribulación. No lo habrá. Lo dijo claramente y lo va a volver a decir, incluso va a añadir que habrá una gran señal en el cielo de parte del Hijo de Dios que no podrá ser confundida y que será claramente el hecho de que Él estará a punto de regresar. ¿Por qué? Dice Jesús, se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Esto que está diciendo Cristo es dentro del período de gran tribulación. Los creyentes que hoy por hoy usan este pasaje diciendo, sí, porque se están levantando falsos cristos, no están teniendo una lectura, una interpretación correcta de la profecía. Jesús se refiere a los falsos cristos y falsos profetas que se levantarán en el período de la gran tribulación, que es posterior al rapto de la iglesia y por ende al fin de la era de la iglesia, en la cual ciertamente aún estamos. Harán grandes señales y prodigios estos falsos cristos de la era de la tribulación. Harán señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Estos son los escogidos para salvación, los que serán salvos en el período de la gran tribulación. Jesús dice, versículo 25, he aquí os lo he dicho antes. Otra traducción dice, he aquí os lo he dicho todo antes, que lo expresa mucho, de una manera mucho más completa. Esa frase me gusta más, la traducción, he aquí os lo he dicho todo antes. Así que, si os dijeren, he aquí, está en el desierto, no salgáis. ¿Por qué? Claramente son estrategias para engañar a los judíos que en ese periodo de tribulación estén huyendo por sus vidas y estén atentos a que, sabiendo que Cristo va a regresar de forma inminente durante el periodo de tribulación, muchos serán engañados diciendo, sí, vengan, dejen los escondrijos, vengan que Cristo llegó. Y muchos pobres van a salir al encuentro de Cristo y serán atrapados y serán masacrados. Jesús insiste tantas veces en decirle a los judíos que van a estar en ese periodo de tiempo que no se dejen engañar, no salgáis, dice Jesús. He aquí,
en las alcobas, no lo creáis. Habrá todo tipo de mentiras durante ese periodo para descubrir y masacrar a ese pueblo que estará firmemente anclado en la promesa de que el Mesías estará a punto de regresar. Y regresará al final de la gran tribulación. Versículo 27, un versículo que no se ha entendido a lo largo del tiempo, que parece muy enigmático, pero es muy simple. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué significa esto? Bueno, habrá una señal clara e inconfundible de que Cristo habrá venido, tal como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Es ampliamente visible el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será la señal, si leemos completo todos los textos paralelos, así será la gran señal en el cielo que habrá, que anunciará la inminente venida del Hijo del Hombre, que es un término mesiánico, como ustedes pueden ver aquí está en mayúscula. No es el Jesús que representa a la humanidad, no tiene nada que ver, es un término mesiánico usado por Daniel, el Hijo del Hombre. Es equivalente a un título de la divinidad, se aplica solamente al Mesías, al Hijo de Dios. Habrá una señal muy clara. Esta señal llegará el tiempo en el cual estudiaremos. En Apocalipsis se menciona, con toda nitidez se hace ver cuál es la señal. Y versículo 28 dice, porque donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán también las águilas. Esto era un proverbio de época, donde había un cuerpo muerto, estaban las águilas. Bueno, así como un cuerpo muerto y las águilas que van ahí son señal de que algo pasa, la señal del Hijo del Hombre, de la venida del Hijo del Hombre, será muy clara, será nítida. Habrá señales, como se dice que ahora hay hasta un meme, habrá señales. Bueno, Jesús le está diciendo a los judíos, no se dejen atrapar, no se dejen engañar. Habrá señales de mi venida, no crean todo lo que les digan. E inmediatamente, tengo que leer esto si no quedamos colgados, termino de leer estos 3 versículos y cortamos. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, esto me voy a tomar el tiempo de explicarlo cuando estudiemos Apocalipsis. Entonces aparecerá, fíjense, la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Una señal clara y nítida al final de los 7 años. Entonces, fíjense qué naturaleza tendrá esa señal, qué explícita, qué inconfundible será en su naturaleza, que entonces cuando aparezca esa señal, se lamentarán todas las tribus de la tierra. Cuando hace alusión a las tribus de la tierra, está hablando del lado antagónico de la humanidad, que estará del lado del anticristo en contra de los creyentes. De esto es imposible explicar esto en pocas palabras si no se hace un estudio exhaustivo de todos los pasajes en el Nuevo Testamento que hacen referencia a este evento. En Apocalipsis están muy bien caracterizados quiénes son los que se lamentan de parte de los que viven en la tierra. Son los moradores de la tierra, que tiene en sí unas connotaciones de gente que no cree en nada, de que no tiene fe y que se aferran con uñas y dientes a lo que ven sus ojos. Estos son los que estarán subordinados bajo el control
férreo de la bestia, del anticristo en su peor forma, persiguiendo a los creyentes judíos y no judíos que se convertirán en la gran tribulación, pero cuando vean que Cristo está a punto de volver, se lamentarán. Es mucho más explícito y extenso lo que dice Apocalipsis que pasará con esta gente. Acá solamente una frase, en Apocalipsis un montón de versículos. Y verán, a esta gente, verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con gran poder, y gran gloria. Esta es la segunda venida de Cristo en gloria al final de los 7 años, con su iglesia descendiendo, con sus ángeles también, para establecer el reino y reinar. Y es el fin del Apocalipsis, el fin de los períodos apocalípticos de gran tribulación. Nos dice el versículo 31 y terminamos. Consecuentemente, ¿no?, lo que hará Cristo en su descenso a la tierra, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y reunirán a sus escogidos de los 4 vientos desde el extremo del cielo hasta el otro. Este pasaje, muchas veces confundido por creyentes que no son del todo doctos en las escrituras con el rapto, no hace más que agregar confusión a toda la confusión que hay existente en el mundo. Aquí es donde muchos creyentes confunden que la iglesia pasará por la tribulación y esta trompeta que ustedes ven aquí la confunden con la trompeta del arrebatamiento, que no tiene nada que ver. Pasajes paralelos a este dicen no solamente que los ángeles que desciendan en la segunda venida con Cristo reunirán a los escogidos, sino que también nos dicen que los que sirven de tropiezo, los que estaban sirviendo de tropiezo, serán recogidos por los ángeles también y serán traídos delante del rey en el valle de Josafat. Cuando Cristo descienda en Israel, habrá un gran valle donde serán reunidos todos delante de él para un juicio. Todos los seres humanos que hayan sobrevivido esos 7 años. Habrá creyentes y no creyentes. Incluso se nos dice que ahí también será traída la bestia, el anticristo, el falso profeta, y Satanás mismo será puesto ahí, visible delante de todos, con los perseguidos y los perseguidores y todo el elenco completo estará ahí delante de Cristo. Si ustedes quieren saber más de eso, lean capítulo 25, donde se habla de ese juicio detalladamente. No se detengan acá en el capítulo 24, sigan leyendo hasta el 25. Pero este pasaje no tiene nada que ver con el arrebatamiento. Los ángeles son ministros de Dios. A lo largo de toda la historia lo han sido, y más de una vez han recogido seres humanos, más de una vez. Es parte del ministerio de los ángeles trasladar personas. No quiero entrar en detalle porque hay ejemplos de esto, pero no hay que mezclar los contextos. El problema está cuando se mezclan versículos que son de diferentes contextos. Una es la trompeta que anuncia a la iglesia el fin de la era de la iglesia, que será trasladada en las nubes, y otra es la trompeta que anuncia el fin de la gran tribulación y la reunión de los escogidos en la tierra para un juicio por medio del cual entrarán en el reino a reinar con Cristo. Pero son seres humanos. El resto será condenado. Esto no tiene nada que ver con la iglesia. Además, el contexto de Mateo, ya lo he dicho 1500 millones de veces, es un contexto en el cual Jesús le habla a los judíos. Para todo lo concerniente a la iglesia tenemos al apóstol Pablo, que fue inspirado por Jesucristo a escribir todo lo concerniente a la iglesia. Amigos queridos, dejamos acá. Espero que no les corte el mambo, Yo sé que a algunos les gustaría seguir con el 32, 33, pero no. Falta un montón.
del capítulo 24. Y falta también el 25. Falta un montón. Nada más por hoy, amigos. Les agradezco. Les mando un fuerte cariño, un abrazo. Estamos viviendo unos momentos históricos totalmente excepcionales. Totalmente excepcionales. No me salgo de la vaina de hablar de geopolítica y de la situación mundial actual y de cómo se muestra tan coherente con todas las profecías, todo el entramado profético, pero hemos dicho bastante hoy. Los espero el próximo capítulo. Vamos a estar pronto trayendo más material. Les mando un abrazo, cuídense.